888T, 888C. Son las nuevas máquinas de la marca BGR. En este caso las tenemos en una coloración blanco, ya que también existe para el trimmer en este color negro con turquesa, y para el clipper también tenemos dos variantes, color negro con turquesa y color blanco como lo tenemos aquí, que son los que vamos a ver hoy. En el canal ya existe el unboxing del 880C. Hoy en día vamos a hacer lo que es el análisis de las dos cosas juntas, como combo, como set. En el caso que te las quieras comprar juntas, pues aquí te voy a decir un par de detalles, pero ya los conozco a ustedes y sé que no han visto el unboxing de esta máquina, así que vamos a hacerlo de nuevo. Cartón de presentación y con las especificaciones, tarjeta con la selección de Argentina, libreto de instrucciones y todos los accesorios que vienen en la caja. Aquí está la funda donde viene la máquina, tenemos el cubre cuchilla, aceite, cable de carga, el cable de carga ya saben de los buenos que hay, cepillito de limpieza que se ha hecho infallable en las cajas de BGR, y esto es lo importante para la máquina, base de carga color blanco completo con una línea aquí plateada, y los peines, vienen 6 peines del número 4, que sería el 13 milímetros al medio, que ahora no se ve, que es este que está aquí. Mi gente, estos son de los mejores peines que yo he usado. Son los que yo uso siempre, simplemente que estos son a clic. Los que yo uso son de modo con imán, pues son de los mejores peines que hay. Los peines vienen bien completos y con coloraciones para que puedas distinguir cuál peine estás usando. Los más usados son el 2, el 1,5, el 1 y el medio, pero tienes 6 peines. Metemos todo en su puesto y dejamos aparte. Accesorios del trimmer, libreto de instrucciones, tarjeta con la selección de Argentina, más instrucciones, cartón de presentación y más instrucciones, funda donde llega la máquina, cubre cuchilla, cable de carga, cepillo de limpieza y aceite. En este caso también vienen los peinecitos, pero no los vamos a ver ya que en el trimmer yo prácticamente no uso para nada peines. Base de carga completamente igual a lo que fue el clipper, blanco con la línea plateada. Guardamos todo. Ahora nos concentramos en las máquinas. ¿Qué tenemos en el clipper? Motor sin escobillas externo de 7000 y 8000 revoluciones por minuto. ¿Y qué tenemos en el trimmer? Pues tenemos exactamente lo mismo. Motor de 7000 y 8000 revoluciones por minuto. Un motor externo sin escobilla y es exactamente el mismo. Procedemos a medir los RPM en el clipper. Ahora bajamos la velocidad. Ahora lo vamos a hacer en el trimmer. Velocidad máxima, y luego subo y bajo la velocidad con el turbo. Como vieron, respondieron muy bien, fueron resultados muy exactos, prácticamente no cambiaba nada. La velocidad es la que promete el fabricante, así que el motor es fuerte y no es ruidoso. Se siente la vibración, la mano vibra un poco. En el trimmer se siente un poquito más. Tienen buena fuerza. El clipper tiene una palanca con 5 posiciones y 4 clics. Muy suaves, pero muy suaves. Lo han hecho de una manera impecable. La verdad que se siente recontra que suave. Han mejorado bastantísimo lo que es los clics últimamente en las máquinas que conocemos de esta marca, que conocemos mucho. Muy suave.
la apertura que tiene. Luego procederemos a ver bien las cuchillas. Esta es la apertura que tiene, que quizás a través de la cámara no se ve la apertura que tiene realmente. Es suficientemente bien, yo creo que está muy bien, no es muy cerrada, no es como otras máquinas tipo la 003 que era bastante cerrada. Esta sí tiene una apertura suficientemente bien. Cuchilla interna, esta cuchilla es tipo esas Fanteco, cuchilla muy buena con mucho filo, y la cuchilla externa tiene esta forma que ven aquí. Es una cuchilla híbrida con estas pequeñas curvas exactamente aquí. BGR Pro está escrito aquí en la cuchilla. Un detalle importante y muy bueno, no sé si las otras máquinas lo tendrán, es que los tornillos caben exactamente aquí dentro. Vean que si lo coloco de esta manera la cuchilla, los tornillos prácticamente no se ven. Quizás esto pueda ser cómodo al momento del corte. Vean la cuchilla híbrida con esos rieles ahí, esas líneas ahí, y luego de que se ve plana de esta manera. Eso es una cuchilla híbrida. Están haciendo las cosas otro nivel esta marca, la verdad que cada vez se mejoran más. Vean que aquí tiene un número que está escrito 2.0, ahí exactamente ahí. Será una actualización de otra cuchilla que habrán hecho ya de esta forma. La cuchilla del trimmer sorprende mucho, ya que ya no tenemos la clásica cuchilla que viene en todos los trimmers de estas marcas. Tiene una cuchilla, yo digo, no me quiero atrever a hablar de más, pero es que vean la diferencia que hay ahora en esta cuchilla. Normalmente en esta máquina vienen cuchillas internas de cerámica, pero vean esta cuchilla que ha llegado hoy en día aquí. Estas cuchillas son tipo las cuchillas que llegan en las máquinas, que han llegado siempre en las máquinas Babyliss. Vean la forma que tiene con esa curva ahí en medio. Los dientecitos son diferentes. No es la clásica cuchilla de cerámica que estamos acostumbrados a ver en estas máquinas. Así que aquí hay una inversión más grande. La regulación que viene aquí es la que viene de fábrica. Yo no le he hecho absolutamente nada. Viene de fábrica ya esa regulación, que yo creo que es un buen ras. No completamente acero a acero, pero es que está muy pegado, pero muy pegado al cero. Vean, alguien que le gusta trabajar con diseño puede ajustarla mucho más a cero, pero ya el que llega es bastante un buen cero. La máquina es construida en metal y en plástico. Esta parte de aquí abajo es completamente en metal y la parte de acá arriba es plástico. Por eso las máquinas tienen su peso. El clipper tiene un peso de 255 gramos, perfecto, y el trimmer tiene un peso de 196 gramos. El peso es muy bueno porque me están dando cosas de buenísima calidad. La verdad que son buenas en material y se ven bien construidas. En la parte de abajo tenemos los pines de carga y ven que también se carga a través de USB tipo C, que es el cable que ya viene en la caja. En esta parte tenemos una luz, sea en el trimmer que en el clipper, y se enciende teniendo presionado el botón de encendido. Vean, lo voy a tener presionado y lo puedo usar sin necesidad de encender la máquina. Ahí se puede ver si me está alumbrando. También lo tenemos en el clipper. Parece que tuviera más fuerza en el trimmer. De todas maneras, donde le veo yo un mejor uso es en el trimmer. Algunas personas me han comentado que la luz les hace cómodo porque en algunos países se está yendo la luz. Entonces les hace muy cómodo que venga con esta lucecita aquí. Los botones son dos, uno de encender y de luz y el otro de el turbo. Como vieron, la pantalla que trae nos muestra los RPM que se están usando en ese momento y también el porcentaje de la batería. Tienen una ergonomía muy buena, tenemos una buena visual en lo que es el trimmer, un buen agarre también, sea de esta manera que de esta manera, aunque sí la siento más cómoda de esta manera. En el clipper ya tenemos una mayor ergonomía, ya que el clipper va utilizado siempre de esta manera. Se siente un poco como a curva y eso tenemos un agarre espectacular. La máquina es pequeña y vean cómo se ve en la mano.
muy pero muy buena, con un peso que está perfecto, materiales que se sienten muy sólidos en la mano al momento de trabajar, y eso nos da confianza. Cada vez y cuando las marcas se están acercando más a lo que es la máquina perfecta, pero siempre caen en lo mismo: mejoras un par de cosas y empeoras en otras. A veces cuando yo les digo que una máquina se acerca mucho a la perfección, tal vez piensen que yo les estoy vendiendo algo que tal vez porque me enviaron alguna máquina yo tengo que decir que es buena obligatoriamente. En realidad no es así, pero ustedes se han dado cuenta que los últimos 3-4 años han sacado una cantidad de máquinas y son muchas de probar. Yo creo que a ninguna marca le conviene sacar la máquina perfecta, la última máquina, la máquina mejor, porque de todas maneras se acabaría el mercado, se acabaría lo que es el negocio para las marcas. Pero hay máquinas que se acercan mucho a lo que uno busca, con lo que uno se siente cómodo. Yo me he sentido cómodo trabajando con muchas máquinas. Sin embargo, siempre hay una carencia en la cual uno como usuario es el que tiene que acostumbrarse al objeto, al producto que está usando. Por ejemplo, en este caso que tenemos la BGR 888C, que es C de Clipper, yo la noto bastante completa en cuanto a las prestaciones que ofrece, y es difícil encontrarle un punto bajo a una máquina porque está bien hecha y viene completa. Me refiero a los accesorios que vienen completos, es decir, los peines que son muy buenos y son completos. Y también son bonitos. Viene con base de carga y cable de carga. No trae las cabecitas para conectar a la corriente, pero trae el cable. De todas maneras, hoy en día toda persona tiene muchos cargadores ya en la estación. Siempre es mejor que venga, claro que sí. Hay muchas máquinas de las que yo tengo que ofrecen una calidad excelente, pero los materiales no son muy buenos, o al contrario, ofrecen una calidad de construcción muy buena, pero quizás llegan con unas cuchillas que no son tan buenas o un motor que no es tan bueno. Es una máquina así compacta, así pequeña, así delgada, con un motor fuerte, silenciosa, con una palanquita que funciona bien, la ergonomía de las mejores. O sea, siempre estamos buscando la mejor ergonomía para trabajar por la comodidad, y el peso también. Ustedes vieron ya cuánto pesa, y yo aquí no sé qué decirles de encontrarles como punto bajo. Lo único que les puedo decir es que tal vez se siente la vibración un poco en la mano, pero no es que me incomode, es simplemente un dato que yo les tengo que decir. Vibra en la mano, pero como cualquier máquina. Quizás se siente un poquito más que en las otras máquinas porque la vibración en las otras máquinas tal vez se concentre bastante en lo que es la cuchilla. Aquí lo notamos un poquito en el cuerpo. Se nota un poquito más en el trimmer que en el clipper, pero es el mínimo, es simplemente un dato que yo les digo. Como todos los revisados que le hago, siempre les digo todo lo que pasa. Y es que en el sonido también se nota un poquito de diferencia entre lo que es el trimmer y el clipper. Escuchen. Trimmer, clipper. Hay un sonido más bajo y más estable en lo que es el clipper respecto al trimmer. Las cuchillas que están ofreciendo, sea el clipper que el trimmer, son de una calidad superior a lo que hemos estado viendo ya muy seguido en lo que son estas marcas, ¿no? Han venido ya modificando sus cosas poco a poco, como por ejemplo esto, la palanca. Es muy, pero muy suave. Obviamente, no quizás suave como lo que es Made Show, porque para mí Made Show es el que mejor hace los clics en la palanquita. Pero esa está suavecísima, comodísima, se siente. Esto con el tiempo no les puedo decir si se le daña, si se afloja o qué es lo que pasará, porque obviamente eso lo dirá solamente el tiempo. Asimismo no les puedo decir si se hará ruidosa o no, porque eso lo dirá solamente el tiempo. Pero lo que yo veo ahora en este momento es que son unas máquinas muy completas. De todas maneras el precio no es elevadísimo. Yo les dejo ahí los links. Dejaré el link de Amazon y otro link que tal vez les pueda hacer cómoda a otras personas. Las maquinitas valen mucho la pena, son buenas, se ven muy buenas. Y lo más justo que hay que hacer es hacerles comparaciones con otras máquinas que están por el mismo rango de precio, con las mismas prestaciones y digamos el mismo tamaño. Mi gente, ya lo saben, déjenme saber lo que piensan y como siempre nos vemos en otro video.